Hola a todos los que nos estáis visitando en este oasis virtual en medio de este desierto que a veces es la vida. Un conocido predicador llamado Spurgeon escribió: "Cuando estás tan débil que no puedes hacer mucho más que llorar, estás acuñando diamantes con tus ojos. Las oraciones más dulces que Dios oye son los lamentos y suspiros de aquellos que no tienen esperanza en otra cosa más que en su amor". Y con estas bonitas palabras, donde las lágrimas se convierten en diamantes, comenzamos una nueva entrevista en Conversaciones desde el Desierto. Y hoy quiero presentaros a otra de mis amigas virtuales, ya que nos conocimos a través de nuestros blogs hace muchos años, y hoy viajamos hasta México para entrevistar a Keila Ochoa. Hola, Keila. Hola Eva, encantada de estar aquí. Pues muchas gracias, Keila, porque yo sé que tienes un día muy atareado, pero me encuentro con la dificultad de cómo presentarte porque eres muchas cosas y podría decir muchas cosas, pero bueno, empezaré diciendo que estás casada, que tienes dos preciosos hijos, un niño y una niña, que has sido maestra de inglés, directora de un colegio internacional, pero sobre todo quiero destacar tu faceta como escritora. Tengo aquí algunos de los títulos que has escrito porque han traspasado fronteras. Siempre tengo aquí mi mapa, pues tus libros han atravesado fronteras. Por ejemplo, yo creo que este es uno de los primeros, ¿no? Palomas. Si hay alguna soltera, ¿no? Le recomendamos que lo lea. Sí, claro. Palomas, una novela, dos almas en busca de una respuesta. También tengo este otro que me gustó mucho cuando lo leí, que es Retratos de la familia de Jesús, rescatando principios eternos para las familias de hoy. Otro que lo tengo, está hasta un poco gastado, porque este libro no solamente lo he leído yo, se lo he prestado a personas, a mi hijo, a un amigo de mi hijo también, y quizá a más personas, y es Los Guerreros de la Luz, ¿no? Una novela juvenil que luego le siguieron, no sé si uno o dos más. Uno y viene en camino el otro. Vale, el de la fortaleza, ¿no? Sí, porque Es sé que lo he verdad. leído también. Este otro también es muy especial, porque este le encantó a mi hijo Josué especialmente, ¿no? Sorpréndete y aprende de los animales, vas contando historias de animales y con una enseñanza. Y luego tengo por aquí algunos de una trilogía que escribiste y que he regalado algunos de ellos, como es Abrazadas y Apreciadas, ¿no? Y sé que por ahí hay otro que es Admiradas. Bueno, pues como ves, tengo muchos libros y tengo alguno más por ahí, pero me gustaría como primera pregunta que nos contaras un poquito cómo empezaste a escribir, Keila. Siento que empecé a escribir porque leía mucho. Desde pequeña, mi mamá nos contaba historias en la noche. Cuando no sabía yo leer por mí misma, en la edad preescolar, agarraba los libros y veía las ilustraciones, me imaginaba las historias. Pero fue más o menos en la edad de mi educación primaria, mi educación elemental, cuando aprendí a leer por mí misma, que me enamoré de los libros. Una de mis primeras novelas fue Mujercitas. Eh, Esa novela me abrió los ojos a lo que un libro puede hacer porque me hizo llorar, me hizo reír, me hizo imaginar cosas y me hizo querer ser una escritora porque una de las mujercitas precisamente tiene ese sueño de escribir. Empecé a escribir pequeños poemas, pequeños cuentos y ya en la adolescencia me eché un clavado, como diríamos en el mundo de las letras, y fue cuando escribí Los Guerreros de la Luz. Cuando lo publiqué, esa es una historia más complicada de cómo llegar a publicar, pero escribir como un medio de entenderme a mí misma, como una manera de sacar lo que yo quería expresar, empezó desde muy joven. Y en la adolescencia también fue cuando yo decidí que iba a usar esas historias para comunicar acerca de lo que yo creo, de la esperanza que tenemos, y siempre me he prometido a escribir libros que nos hablen de esa esperanza. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Keila, por contarnos un poquito, ¿no? De cómo empezaste en el mundo de las letras. Pero ahora también sé que enseñas a otros cómo escribir. De hecho, he visto, porque te sigo en las redes sociales, ¿no? Que
que estás haciendo cosas relacionadas con talleres de escritura. ¿Podrías explicarnos esto cómo funciona? Ahorita estamos dando unos cursos con una plataforma y una escuela que se llama Bíblica Virtual. Ellos, su base está en Argentina y están ofreciendo estos cursos. Estamos ahorita en el segundo que yo estoy dando. Hay otros profesores dando otras materias. Yo estoy dando ahorita uno de mis favoritos, cómo escribir para niños. Y la gente se inscribe. Tengo alumnos de toda Latinoamérica, poquitos, pero creo que sí hay unos 2 que están en España. Y es una bonita oportunidad para que otros que también sienten esa necesidad o que tienen el talento de escribir, aprendan un poquito de las herramientas. Sí, sí. Y Keila, algunos de tus libros se podrían clasificar también como devocionales. Y yo tengo uno aquí que me regaló una amiga tuya cuando vino a España, que se llama 365 gotas de rocío para chicas. Lo escribes con otras autoras y eso sí que sería como un libro de devocional. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste un libro de devocionales? Claro. Estos libros son muy bonitos porque son unos libros que nos ayudan a meditar en algún pasaje o algún texto de la Biblia. Son muy breves, es un escrito de una página para cada día. Y lo que nosotras quisimos hacer con estos devocionales que son específicamente para chicas fue conectar lo que dice la Biblia con nuestra vida diaria, para que las chicas a lo mejor que luego andan corriendo, que no tienen tiempo para sentarse en la mañana a leer, puedan leer la página que toca de ese día y tener una gotita de rocío, ¿no? que satisfaga esa sed que luego tenemos y algo que leyeron les pueda servir en el día a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que es un devocional, una pequeña lectura. Me ha gustado mucho, me gusta mucho eso de gotas de rocío, es muy, muy poético, pero luego animaremos a la gente, o ya lo hacemos, ¿no? Para que vayan a la Biblia, porque mucha gente no sabe que la Biblia puede ser como ese rocío de la mañana, ¿no? Que refresca y que refresca el alma. Bueno, estoy segura que tú tienes tu propio tiempo devocional en algún momento del día y me gustaría que nos dijeras en qué consiste y cómo lo puedes hacer teniendo 2 hijos en edad infantil alrededor, cómo este tiempo donde tú te acercas a la palabra para, como tú has dicho, conectar la verdad bíblica con tu día a día. Mira, Eva, yo quiero empezar con una confesión. Uh-huh. Yo creo que en el tema de la oración y en el tema de la lectura bíblica, siempre quisiéramos más, siempre estamos conscientes de que no hacemos lo suficiente, no oramos lo suficiente, no leemos lo suficiente y tenemos la idea de lo que es un ideal, ¿no? de estos tiempos, pero yo pienso que a veces eso no, nos ponemos nosotras esas cargas. Dios simplemente quiere que nos presentemos a la cita, ¿no? Es un compromiso con Dios, entre nosotras y Dios, de decir, bueno, aquí estoy y lo que yo hago, lo que yo he podido hacer con 2 hijos y con niños en edad escolar, yo sé que quizá muchas que nos están escuchando tienen hijos pequeños, que es una dinámica muy particular donde requieren mucho de nosotras. Trato de despertarme 15 minutos antes del resto de la familia. Uh-huh. Pongo mi despertador, soy la primera que me levanto, organizo bien el tiempo para que no se nos haga tarde y me siento en la sala, que es donde no molesto a los que están todavía durmiendo y necesitan esos 15 minutos de sueño, y leo un pasaje del Antiguo Testamento, que es antes de Mateo, y un pasaje del Nuevo Testamento. No me pongo reglas, antes era yo quería yo terminar un capítulo, por ejemplo, diario, ya no, leo lo que puedo, a veces estoy muy interesada y leo todo el capítulo, a veces solo leo un párrafo porque ahí me quedé y mastico un poquito lo que leí, avanzo más en el Nuevo Testamento, que estoy ahorita en los Evangelios y son historias breves y son muy interesantes, pero eso es lo que hago, es ese ratito. Y lo que pasa es que cuando esa gotita de rocío, como decíamos, entra, está ahí todo el día, ahí se queda. Y puedo estar meditando ya después mientras estoy lavando los trastes o mientras estoy haciendo mi quehacer.
puedo estar meditando en eso. Y oro, sí, oro tempranito en la mañana, sobre todo dándole mi día a Dios. Es una oración muy breve, pero le entrego mi día y le digo, ayúdame a organizarme porque yo no sé cómo. Pero durante el día también tengo momentitos en que mientras hago otras cosas como cocinar, estoy escuchando música cristiana o estoy escuchando un podcast, como a veces he escuchado las conversaciones en el desierto, y eso me ayuda a estar pensando también en Dios. Qué bien. Pues muchas gracias por abrirnos esta ventana, ¿no? Y poder verte ahí por la mañana temprano leyendo la Biblia. Porque como tú has dicho, te ayuda a enfocar el día. Así que a mí me pasa como a ti y lo corroboro, ¿no? Que es una necesidad. Y Keila, ya estamos terminando, pero me gustaría pedirte que de algunos de esos devocionales que tú hayas hecho y sobre todo en medio de esta pandemia que estamos pasando, quizá a lo mejor el Señor te ha hablado de alguna manera, me gustaría que compartieras algún versículo, algún texto de la Biblia con el que el Señor de una manera especial te ha hablado, ¿no? Gracias, sí. Antes, nada más para reflexionar un poquito cuando hablábamos del tiempo devocional, yo tenía un muy mal hábito antes de esta pandemia. Y mi hábito era que lo primero que yo veía al despertar era mi celular. Si alguien me había escrito, si alguien me había mandado un mensaje, si tenía yo correos. Y eso ya hacía que mi mente empezara con un poquito de estrés el día. Empezaba yo ya con un poco de los pendientes que tenía que hacer, la gente a la que le tenía que contestar, o si veía los medios sociales, empieza incluso a veces un pequeño sentimiento ahí de, incluso de envidia, ¿no? He aprendido y aún estoy experimentando esto, que lo primero que debo de leer al despertar es la Biblia, es la palabra de Dios. Y eso hace un clic que cuando ya yo reviso mis mensajes, porque sí hay que revisarlos, ya tengo otra mentalidad. Y el pasaje que te quiero compartir, nosotros cuando empezó esta pandemia, bueno, tú lo sabes bien, somos amigas y has estado al pendiente de mi recorrido. Recién empezando la pandemia tuvimos que hacer un cambio de ubicación muy radical por cuestiones de salud. Tuvimos que dejar un país y regresar a nuestro país, aquí en México. Se estaban cerrando aeropuertos, la pandemia estaba en sus inicios, estábamos en el mes de marzo, había mucha incertidumbre, mucho miedo. Nosotros estábamos haciendo todos estos pasos y algo que Dios trajo a mi mente fue el versículo que está en Éxodo 14. Y quiero también confesar que lo trajo a través de una canción. Un amigo mío que se llama Israel Ramírez Sabaj, lo pueden ustedes buscar en YouTube. Él es un compositor y tuvo 3 proyectos donde tomaba versículos de la Biblia y les ponía música. Y este fue interpretado por una soprano mexicana que se llama Claudia Cota y un tenor mexicano llamado Aarón Medrano. Y dice en el versículo 13 y 14: los israelitas iban a cruzar el Mar Rojo, los egipcios venían detrás, tal vez la historia la recuerdan por incluso películas que se han hecho, y Moisés les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el versículo 14 fue el que me ha guiado en esta pandemia. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y cuando estábamos en todo este proceso de cambiar nuestra ubicación radicalmente, un poquito temerosos por lo que eso implicaba en cuanto a incluso al viaje, que teníamos que cruzar varios aeropuertos para poder llegar a México. Recuerdo que ese himno o ese canto con la letra de estos versículos venía a mí y me decía, no temas. No debía yo caer en la desesperanza. Y aún ahora que la pandemia se ha extendido tanto, me lo repito, no debo de temer, no debo de dejar que el miedo me domine. Debo estar firme. ¿Y qué significa eso en cuestión práctica? Para mí significaba dar el siguiente paso. Cuando estábamos saliendo de este lugar hacia México era, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, firmar papeles. Y ahora el siguiente paso, empacar. Y el siguiente paso, comprar el billete de avión. Y el siguiente paso, ir al aeropuerto. Y el siguiente paso, pasar migración. O sea, cada paso, para mí eso era estar firmes y hasta hoy, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer la comida.
el siguiente paso, ir por mis hijos a donde sea, ¿no? A ir con ellos al parque. Y después dice, y ved la salvación. Y nosotros vimos cómo Dios iba abriendo esas puertas. Al dar cada paso, Él iba abriendo la puerta, Él iba mostrando que íbamos por el camino correcto, y Él peleó por nosotros, y nosotros estuvimos tranquilos, ¿no? Qué bonita frase. Y vosotros estaréis tranquilos. Y mira, Eva, si me permites compartir un poquito más, pensaba yo eso en la mañana antes de platicar contigo, en esa frase de estar tranquilo. Y yo quiero compartir con las que nos escuchan, principalmente si hay alguien que no tiene esa relación con Jesús. La palabra evangélico y la palabra cristiano en estas épocas hace mucho ruido, ¿no? Vienen muchas cosas a nuestra mente. Yo creo que nosotras, y lo digo por Eva también porque la conozco bien, somos seguidoras de Jesús. Nosotras, más que tener una etiqueta de una religión, nosotras seguimos a Jesús y amamos a Jesús. Y nuestras vidas, antes de conocer a Jesús, antes de estar conectadas con Jesús, quizá las cosas eran tranquilas, quizá teníamos un empleo, no había tanta enfermedad, pero adentro había muchos vacíos. Dentro estaba siempre la necesidad de ser aceptadas, la necesidad de ser amadas, el vacío de no tener un propósito en la vida, el vacío de estar siempre buscando algo más para ser satisfechas. Y entonces conocimos a Jesús, porque ese es un parteaguas en la vida, ese momento de decir, voy a seguir a Jesús, voy a creerle totalmente a lo que Él dice, voy a buscarle, voy a entregarme, voy a dejar que Él pelee por mí. Y ahí cambia la vida. Y a veces en el exterior cambia también. Empieza a haber la pérdida de trabajo, quizá empiezan enfermedades, ¿no? A veces eso es algo bien claro en nuestras vidas, en el antes y después. Pero por dentro, en el interior, experimentamos eso que dice este versículo, estamos tranquilas. Y en la Biblia, en Juan, nos dice que es una paz que el mundo no da. Es increíble durante estas épocas de pandemia y durante, te digo, esto que nosotros experimentamos como familia, en el fondo estábamos tranquilos. ¿Por qué? Porque teníamos propósito, teníamos esperanza y aún la tenemos. Hay algo que ya nadie nos puede quitar cuando conocemos a Jesús, que es algo que Él protege, que es algo que Él cuida, que es algo que Él nos ha prometido que es nuestro, y es paz. Paz con Dios, paz con los demás. ¿Por qué? Porque ya tenemos propósito, porque ya no tenemos esos vacíos de sentirnos satisfechas, ya no pensamos que es nuestro esposo el que va a llenarnos, sabemos que es Jesús, y entonces sabemos que podemos tener una relación con nuestro esposo bonita de dar, sin esperar recibir. Y bueno, podríamos platicar mucho de esto y perdón que Nada, no. pero es esa paz. Y yo es lo que quiero invitar a las que nos escuchan. Dios va a pelear por ti, pero tú puedes estar tranquila. Y lo único que tienes que hacer es realmente venir a Él. O sea, venir a Dios, no a una religión. Eva puede platicarles mucho más de cómo empezar a leer, ¿verdad? La Biblia y entenderla y gozarse en ella. Pero pues ese es mi deseo para las que nos escuchan hoy, estar Pues, tranquilos. muchas gracias, Keila. Y mientras te estaba escuchando, me venía a esas palabras que Jesús mismo dijo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Y quién puede decir que no se siente trabajado y cargado? Sí. Incluso los que no tienen trabajo están cargados, ¿no? Cargados de preocupaciones. Y necesitamos escuchar esas palabras, que en la antigüedad era no temáis, y en el Nuevo Testamento es Jesús mismo diciéndonos no temas, ¿no? Ven a mí. Y me uno a tu deseo de que cualquier persona que no esté viendo ahora mismo, que te haya escuchado a ti decir que por la mañana abres tu Biblia lo primero, porque eso te ayuda a estar donde tienes que estar y que la presencia de Dios es real
y se vive en cada momento, ¿no? Y eso es algo que quien nos esté escuchando también, si no lo ha experimentado, queremos invitarle, ¿verdad?, a que experimente el ir a Jesús, el sentirse como tenía por aquí en un libro, ¿no?, apreciada, abrazada por Él, amada, aceptada, y eso es lo que el Señor quiere. Pues Keila, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Sabía que iba a ser muy bonito esta conversación y ha sido en un oasis, en el desierto, pero en este oasis, ¿no? Donde podemos ir y que podamos disfrutar ese rocío, esas gotas de rocío cada día, de ir a la palabra. Por eso, Keila, yo siempre invito a la gente a que lea la Biblia. Siempre suelo decir, y no me canso, que la lean en papel, si la quieren, que vayan con su teléfono y que allí pueden también buscarla, en YouVersion, por ejemplo, pero que vayan a la palabra lo primero, cada día, y que encuentren a Jesús y que tengan esa relación personal con Él. Mira, Keila, antes de despedirme de ti, unas frases que leí acerca de la Biblia, ¿vale? Decía, pero sobre todo os animo a leer la Biblia, la palabra de Dios, porque es el libro más revolucionario, hermoso, relevante, inspirador, transformador, impactante, esperanzador, desafiante, fiable, trascendental, valioso, vigente, extraordinario de la historia. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué más que invitar a nuestros oyentes a que vayan a la Biblia? También yo les quiero recomendar, y luego lo pondré en la caja de YouTube, que también puedan leer tus libros, que están en Amazon, vamos, los pueden conseguir sin ningún problema. Incluso me di cuenta, Keila, que estás en Wikipedia. Sí, sí, sí. Digo, así que bueno, tus libros, ya digo, son buenos, por eso han cruzado fronteras. También los quiero invitar. Pero Keila, cuídate mucho. Sé que en México estáis como en España, sin lograr vencer al virus. Así que cuídate mucho. Un abrazo hasta México. Y quizá en otro momento pues podamos seguir hablando un poquito más de tus proyectos. Pero por ahora vale esta gota. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Saludos, gracias.